Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas de Radio Manantial de Amor, la emisora que calma tu sed de Dios, nos complacemos en presentarles la reflexión del día con nuestra hermana Ángeles Nieto. Días, mis hermanos en Cristo, que Dios Todopoderoso los llene de bendición en este nuevo amanecer, en nuestro nuevo día, y que en este día de bendición envíe a su Santo Espíritu con todo su poder, con toda su luz, a que venga y descienda sobre cada uno de nosotros, dándonos luz y entendimiento a su mensaje, a su palabra. El Santo Evangelio del día de hoy, hermanos, lo vamos a meditar en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: el que viene de arriba está por encima de todo. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, si uno no cree en el Hijo, no conocerá la vida. El juicio de Dios sigue pendiente sobre él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios nos hace una invitación en esta mañana a través del Evangelio. Nos invita de dejar de ser terrenales, a dejar de ser hombres. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús dice el Padre en San Juan 17, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Por eso hoy nos invita a hablar y movernos como el que viene de arriba, que es Jesús. Es necesario que en todo momento que nos esforcemos por tener el pensamiento de Dios. Es necesario que en cualquier circunstancia de nuestra vida que nos esforcemos por tener el pensamiento de Dios. Dice la palabra, el que viene de la tierra, que significa mundo. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. Sabemos que en este mundo hay destrucción y que las palabras que salen de nuestra boca, si lo hacemos como hombres de la tierra, es para destruir. Es triste, pero así es. Pero si lo hacemos con el pensamiento de Dios, será de bendición y de amor hacia los demás. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús es mirar a los hombres con la misma mirada del Verbo hecho hombre. Si actuamos como el que viene de arriba, descubriremos las cosas buenas que pasan, que existen a su alrededor, porque en el amor de Dios solo existe vida y bendición. Si venimos de lo alto, amaremos a todos sin excepción, porque Dios es amor. Solo Jesús viene de lo alto y llena por completo el corazón humano. Dice también la palabra, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. El que recibe el testimonio de Dios reconoce que Jesús es la esperanza esperada. Es la esperanza en resurrección y en vida eterna. Esperamos en Él y creemos que en Jesús está toda promesa del Padre. En Él se cumple su promesa. Dios nos recuerda sus promesas enviando a su Hijo, a su mensajero de paz, a sanar los corazones, para consolar a los que lloran y regresar a la luz a los que aún estamos en la oscuridad. Dios nos recuerda tantas veces sus palabras de amor, de paz, para que mantengamos nuestra esperanza en Jesús, para que mantengamos nuestra esperanza en las pruebas y tiempos oscuros. Solo en Jesús, mis hermanos. No vivamos de esperanzas terrenales, porque nadie puede entender las cosas de Dios poniéndolas a nivel de la tierra.
pero aceptar su testimonio es reconocer que Dios es veraz. La palabra veraz significa el que dice, profesa siempre la verdad. Entonces, aceptar, reconocer su testimonio es aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Es reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Es reconocer que Él es la única y verdadera verdad. Pilato preguntaba a Jesús, ¿y qué es la verdad, hermanos? La verdad es Jesús mismo. Pero Pilato no lo reconoció porque él gobernaba un reino terrenal. Y el reinado de Jesús era muy diferente. Su reinado es eterno para siempre. Su reinado es de lo alto, proviene de la gracia y del amor del Padre, de la divinidad del Padre, de la complacencia del Padre. Este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Aquel que Dios ha enviado habla de las palabras de Dios. Jesús viene con la palabra del Padre. Se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús viene a hablar del reino de los cielos, que Él proviene del reino. Y a través de sus actos de amor y compasión hacia la humanidad, habló el lenguaje del Padre. Y el lenguaje del Padre, dice la palabra, que es el amor, hermanos. En la palabra de Juan, primera de Juan, dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, nosotros, para poder hablar el lenguaje de Dios, debemos conocer a Él, hacernos unos en Él, como el Padre y el Hijo es un solo ser. Jesús dice en su palabra que todos seamos uno, como tú y yo, Padre, lo somos. Dale espíritu sin medida. ¿Cuál es el plan de Dios en medir su espíritu, su gloria y su presencia a nosotros en distintas cantidades? Lo hace por un propósito, que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El Espíritu ha manifestado la omnipotencia de su poder en las obras de la creación, y nosotros somos creación de Dios. Recibimos a través de su aliento de vida su Espíritu. El que cree en el Hijo vive vida eterna. Por lo general, desconfiamos del Señor. Olvidamos sus promesas, nos distanciamos de Él, le desobedecemos y no hacemos caso a su don gratuito de tener una vida eterna. Las Escrituras nos enseñan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino al Padre. De modo que cuando creamos en Jesús y sigamos por su camino de amor y obediencia, encontraremos la vida verdadera, la vida en plenitud y la vida eterna. Cuando aceptemos de corazón la vida de Jesús y le pidamos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando confiemos nuestra vida en sus manos, solo así encontraremos la vida eterna en Él. En su ministerio terrenal, Jesús nos reveló el camino hacia la vida eterna. Si uno no cree en el Hijo de Dios, nunca conoceremos la vida, nunca llegaremos a una unión con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Nadie se perdió más que el que quiso perderse. El Señor es fiel a sus promesas. Creamos en Él para gozar en plenitud una vida eterna y andar en calles de oro con Él. Amén. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por mostrarnos el camino hacia la vida eterna, dejando huellas de tu preciosa sangre, dejando dolor del corazón de tu Santísima Madre. Ayúdanos a estar conscientes de lo que tú padeciste para ganar esta vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos a depositar en tus manos todo nuestro ser, toda nuestra confianza solo en ti, Señor. Ayúdanos a amar las cosas espirituales y desapartarnos de las cosas terrenales, de esas que pueden hacer que perdamos el camino hacia la vida plena contigo, Señor. Te lo rogamos, Padre. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, en este hermoso día. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es